¿Por qué tienes miedo al hacer trading? Una de las razones por la que la gran mayoría de traders no tienen éxito en sus operaciones es por el miedo que les entra cuando están operando. Este sentimiento y forma de ver las operaciones es muy común cuando eres nuevo o no tienes la suficiente formación. Es normal, no tienes mucha idea, estás tanteando y como todo nuevo en la vida, pues da respeto, incluso miedo. Hasta que una vez te familiarizas, ese miedo va desapareciendo. En este vídeo quiero repasar contigo algunas de las principales razones por las que la mayoría de traders fracasa haciendo trading y de paso sirva para que evitas cometer los mismos errores. El primer factor el cual te provoca que estés con miedo cuando operas es el de operar sin una estrategia clara. Cuando ¿operas siempre con la misma estrategia? ¿O vas cambiando porque has visto un vídeo en YouTube que te explica una estrategia mágica y lo único que haces es seguir arrastrando una consecuencia de pérdidas operación tras operación? Dentro de la propia estrategia está el tener una consistencia con una misma forma de operar, que de forma previa has debido analizar y testear para confirmar que está funcionando a lo largo del tiempo. De lo contrario, es que no has dedicado el tiempo suficiente para que esa estrategia sea estable. Esto del trading no es jugársela a cara o cruz. Hay dinero real en juego y hay que tomárselo en serio. No tener una estrategia clara puede hacer que tengas dudas y te entre miedo a la hora de realizar tus operaciones. Si ni tú mismo confías en esas operaciones porque las estás copiando de alguien, las estás sacando de una estrategia que no ves del todo clara, ¿por qué lo haces? ¿Por qué juegas con tu dinero de esa forma? No caigas en el error de querer lo que ves por las redes sociales y de lo que te venden gracias al trading, ya que eso está muy lejos de la realidad, a menos que tengas un capital desorbitado. Ver eso lo único que va a hacer es que entres en una espiral de emociones donde al final las prisas van a hacer que tomes decisiones las cuales muy probablemente acabes arrepintiéndote de haberlas tomado, pero para entonces ya habrás perdido tu dinero. Este no es un sector que funciona a base de suerte. Requiere tener un plan enfocado para cada caso en particular. Si tienes una estrategia clara, mejorarás tus niveles de confianza a la hora de entrar en el mercado, entrando de forma segura y con mayor probabilidad de tener beneficios en esa operación. Un error muy común es pensar que para tener una estrategia clara es necesario invertir miles de horas y testear miles de mercados. Nada más lejos de la realidad. La mayoría de las estrategias son bastante sencillas y se pueden de alguna manera establecer con unas pocas semanas de testeo. Otro de los factores que te hacen sentir con miedo e inseguridad es el operar sin una disciplina. Hacer trading implica estar en una batalla permanentemente entre tu mente y tus emociones. Cuando abres una operación, tu mente te va a decir una cosa y tus emociones te van a decir todo lo contrario. Muchas veces dejamos que nuestras emociones saquen lo peor de nosotros y nos hacen perder muchas oportunidades por miedo a incurrir en un error aún mayor. Esta industria requiere que seas capaz, lo cual no es fácil y debes darte tiempo, a desconectarte completamente de tus emociones al operar y utilices únicamente tus conocimientos y tu experiencia. Como digo, no es fácil, date tiempo, pero muchas veces el ser paciente es parte del éxito al hacer trading y eso se consigue si consigues dominar a tus emociones para que no tengas que entrar en modo pánico. Sobre todo, que nunca nadie te haga dudar de tu capacidad para operar. Dejar que el miedo se apodere de ti significa dejar que nuestras emociones hagan las operaciones por ti. Sobre todo las de cerrarlas, ya que el miedo tiende a aparecer sobre todo al tener nuestro dinero en juego en las operaciones abiertas. Tienes que entender que no hay manera de tener éxito en esta industria si dejas que tus emociones te controlen, ya que vas a temer cualquier movimiento que hagas. Vas a ir con inseguridad siempre y eso no es un buen presagio. Otro factor clave para tener miedo al operar es el de tener unas expectativas poco realistas. Es muy fácil caer en el error de pensar que con esto te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, que vas a conseguir esa libertad financiera en unas semanas o que vas a pagar tu hipoteca en pocos meses gracias a esos perfiles en redes sociales que te venden toda una vida de lujos gracias al trading. Este tipo de perfiles lo que hacen es acabar vendiéndote un servicio de señales, un curso para que caigas y pagues queriendo replicar esa vida que tienen ellos. Ojo, cada año toca la lotería y alguien se hace millonario, pero una cosa es que le pase a alguien de forma puntual y otra es que se quiera predicar que todo el mundo puede ser millonario en esto. Pues va a ser que no. En el trading, donde uno gana, el otro pierde. No hay más, el mercado es así.
así que no pretendas ganar 1000 euros en una operación con una cuenta de 200 euros por tener prisa, porque eso prácticamente nunca pasa y es sobre todo extremadamente peligroso, ya sea porque has utilizado un apalancamiento o un lotaje excesivo. Tienes que valorar el riesgo que estás asumiendo, ya que te la estás jugando a cara cruz y tarde o temprano perderás. Es estadística pura. Y el día que pierdas, no perderás un porcentaje de la cuenta, la perderás entera. El trading es una carrera de fondo y hay que aprender a perder dinero para posteriormente ganar. El siguiente factor clave para evitar seguir teniendo miedo es la gestión del riesgo, un factor del cual ya lo hemos hablado en otros vídeos de este canal, pero es el gran olvidado y del que se habla muy poco. Básicamente, lo que sucede es que se desconoce cómo administrar el capital de las cuentas de trading, lo cual es esencial para que tengas mayor probabilidad de seguir aumentándola. Es necesario que hagas un uso correcto a la hora de operar, que limites la cantidad de operaciones, el porcentaje de riesgo por cada una de ellas, que coloques puntos de take profit y stop loss para evitar entrar en una espiral de no saber dónde estar y continuar abriendo operaciones para compensar las pérdidas y que éstas acaben provocando que de nuevo quemes la cuenta y pierdas todo tu dinero. Otro factor importante es el de no saber cuándo entrar o salir del mercado. Sería como el miedo a perder un beneficio mayor por no encontrar el momento para entrar, al igual que el miedo de cerrar la operación y no saber si el precio seguirá subiendo y dejaremos de obtener más beneficios. Es decir, cuando piensas justo en el momento de entrar en una operación, te asalta la duda de si es el momento o no adecuado para entrar, si el precio va a seguir bajando una vez entres o por el contrario va a ser demasiado tarde y ya te vas a perder parte del rally del precio. No te preocupes, eso es completamente normal. Este miedo va a provocar que nunca entres en el mejor precio. Si tu análisis técnico determina que ese es el momento, hazlo. Una vez pase el tiempo y veas cómo evoluciona dicho precio, es momento de reflexionar si la operación ha sido buena o no. De esa reflexión tienes que sacar el aprendizaje para mejorarla en la siguiente oportunidad. De lo contrario, en la siguiente operación que hagas te encontrarás en la misma tesitura que la anterior y no habrás aprendido absolutamente nada. Seguirás con la misma inseguridad y el mismo miedo. El último factor, pero no por ello menos importante, es la imprevisibilidad del mercado. Nadie es capaz de predecir cuál va a ser el siguiente movimiento del precio. Pero sí que sabes que a veces el mercado se vuelve muy volátil, ya sea por noticias que afectan a la economía, resultados de empresas, gobiernos, guerras, espacio geopolítico de ciertas regiones del mundo, etc. Esta inestabilidad provoca condiciones de mercado imprevisibles y el mercado a veces reacciona de forma distinta a la que teníamos prevista para ese momento. Eso implica que te entrará el miedo cuando veas que el mercado no sigue el patrón que tenías establecido y no se está cumpliendo tu previsión. Pero ya está dentro del mercado. Uno no es mejor trader por operar en más mercados. Puede ser un trader completamente rentable sabiendo cómo y dónde operar en un único mercado. Por ello, y como bien dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que no te fijas en aprender muchos mercados. Céntrate en una pequeña cantidad y de ahí apréndelo todo. No todas las estrategias funcionan en todos los mercados. Por lo que si una estrategia no funciona en un mercado en concreto, no significa que obligatoriamente no funcione en ninguno. Quizás no estás analizando la estrategia en el mercado más adecuado. Prueba, analiza, testea, practica, familiarízate con el entorno y luego entra en él y busca tu éxito. Ha sonado muy bien de humo, sí, lo sé. Pero, es la realidad por una vez. ¿Te imaginas saber la verdad sobre los indicadores de trading? La semana que viene te lo desvelo todo.